CGC Centro 96.3 evoluciona. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Así es, así es, así es la carne de res. La carne de res es un alimento completo, versátil, rico en proteína, vitaminas y minerales. Además, el sector ganadero costarricense protege más de 300.000 hectáreas de bosque y es motor económico para el país. La carne de res es buena. Así es, así es, así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Presentamos Horizontes, un programa que le permite informarse del acontecer nacional e internacional. Buenos días, muy buenos días a nuestro compañero Rolando Jiménez de los controles principales. Le damos los buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Wed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Iniciamos el programa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, 67 años de lucha sindical y social a favor de toda la clase trabajadora. Y efectivamente, hoy es día de ANEP, jueves de ANEP, aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Antes de iniciar, les recordamos que ustedes pueden participar por medio de la línea de WhatsApp 83414142. Conforme vaya avanzando el programa, ustedes pueden ir participando. 83414142. De igual forma, les recuerdo que transmitimos por 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, y también estamos por medio de, vamos a ver, tenemos un ruidito ahí en la cabina, a ver si nos ayudan ahí don Víctor y don Rolando, que son expertos en la materia. Vamos a ver, ok. Les recuerdo que estamos por 96.3 FM, y también usted puede escucharnos a través de nuestra página en Facebook. La dirección es muy sencilla y le hemos dejado un link por si tiene que pasarse. Usted en cualquier parte del mundo nos puede escuchar. Facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele me gusta, y luego solamente tiene que darle clic al link que le hemos dejado ahí, donde está la fotografía de nuestros invitados, para que nos escuche de inmediato y pueda usted sintonizarnos por medio de su tablet, su computadora o de su teléfono celular. Es muy sencillo, sumamente fácil, así es que ya lo saben, tienen a disposición también la página nuestra. Entonces, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ahí nos puede escuchar en este momento. Estamos transmitiendo en vivo para todo el mundo. Bueno, amigos, hoy en Jueves de ANEP tenemos un programa muy especial. Recordemos que ya este domingo 1 de febrero son las elecciones nuestras. Por lo tanto, Costa Rica vive
nuevamente un proceso electoral marcado por la fragmentación política, el desencanto ciudadano y la posibilidad real de una segunda ronda electoral. En este contexto resulta fundamental comprender qué significa la segunda ronda, por qué existe y cuál es su impacto en la democracia costarricense. Hoy conversamos con el licenciado Walter Quesada Fernández, directivo nacional de ANEP, y el señor Rafael Mora Solano, asesor político de la ANEP, para analizar la importancia de la segunda ronda electoral y el papel de la ciudadanía organizada. Le damos la bienvenida al licenciado Walter Quesada Fernández, directivo nacional de ANEP. Don Walter, bienvenido a Horizontes. Hoy jueves de ANEP, es un gusto compartir con usted. Buen día, don Edgar, y un saludo para toda la audiencia de este prestigioso programa. Para nosotros siempre es un gusto poder compartir nuestras ideas y nuestros puntos de vista con todas las personas que sintonizan este programa, sobre todo los jueves de cada semana, donde tenemos la oportunidad de conversar sobre algunos de los aspectos de relevancia y de actualidad que está viviendo nuestro país, y yo creo que desde luego pues el tema electoral es un tema que está a rojo vivo en este momento, y siempre es una gran satisfacción poder intercambiar opiniones sobre estos temas. Muchísimas gracias, licenciado Walter Quesada Fernández, directivo nacional de ANEP. Démosle la bienvenida al señor Rafael Mora Solano, asesor político de la ANEP. Don Rafael Mora Solano, qué gusto compartir con usted acá hoy jueves de ANEP en Horizontes. Bueno, muy buenos días. Primero saludarle, don Edgar, a usted, a sus estimables oyentes, a todas las personas que nos siguen por las diferentes redes sociales del programa Horizontes, y desearles sobre todo que el Señor les bendiga y les proteja y nos ilumine de cara a este proceso electoral que se avecina el fin de semana, y que pues ojalá sea en paz, ojalá sea pues que el Señor nos dé su Espíritu Santo para que podamos elegir bien que así sea nuestros próximos gobernantes. Que así sea. Don Rafael Mora está con nosotros y vamos a ir participando primero en la primera parte con el licenciado Walter Quesada Fernández, en la segunda parte lo hará don Rafael Mora Solano. El tema que nos ocupa hoy, por si usted llegó tarde y nos acaba de sintonizar, elecciones nacionales, la importancia de la segunda ronda. Para entrar en materia, licenciado Walter Quesada Fernández, ¿qué es la segunda ronda electoral y por qué existe en Costa Rica? Bueno, Edgar, normalmente existe segunda ronda cuando los candidatos no alcanzan el porcentaje que establece la ley, y por consiguiente siempre se opta por las candidaturas que tienen una mayor cantidad de votos. En este caso, pues nosotros consideramos que la segunda ronda no está descartada. La segunda ronda existe una gran posibilidad de que se pueda presentar en estas elecciones, porque en realidad, don Edgar, y amigos y amigas que nos escuchan, las encuestas no han sido tan acertadas en las últimas elecciones. Recordemos la elección pasada y la antepasada, que se ponía como posibles presidentes a personas que supuestamente tenían un mayor porcentaje en las encuestas, y resulta que al final de cuentas salieron personas que ni siquiera estaban en los primeros lugares. Entonces nosotros consideramos de que esa segunda ronda se va a comportar de la misma manera en esta oportunidad, sobre todo con las últimas encuestas que se han dado a conocer, donde ya por lo menos se pone en evidencia de que no se alcanza el 40% de los votos, y eso significaría de que habría mucha posibilidad de que se pueda presentar una segunda ronda electoral. Y a nosotros nos parece importante que se dé esta posibilidad, porque habría una mejor oportunidad para poder generar debates más productivos, debates con mayores posibilidades de dar a conocer propuestas, porque en realidad muchos de los debates que se hacen cuando hay tantos candidatos y candidatas resultan un poco apresurados, y entonces las propuestas no se pueden discutir, no se pueden profundizar, y
nos queda prácticamente debiendo información todos estos debates, cuando a una persona le dan 30 segundos para que una respuesta, cuando a una persona le dan 1 minuto, y tal vez nos gustaría de que esas personas o esas candidaturas pudiesen desarrollar más sus propuestas. Y en este caso, pues nosotros consideramos, incluso con el gran problema de que hay algunos candidatos y candidatas, tanto diputados como a la presidencia, que no han asistido a los diferentes debates, y eso deja un vacío en cuanto a la información que requiere la ciudadanía para poder tomar una decisión. Mucha gente se está yendo más que todo por una cuestión sentimental, diríamos nosotros, que por una cuestión de información. Y es importante que cuando tomemos una decisión, sea una decisión bien informada. Cuando hay candidatos o candidatas que no van a un debate, lo que están haciendo es negándole la posibilidad de información a una gran parte de la ciudadanía que quiere escuchar las propuestas, y nos parece que eso le genera una afectación para el votante, porque no tiene toda la información que se requiere para tomar una decisión más concienzuda, más meditada, y entonces nosotros consideramos que la segunda ronda se vuelve sumamente importante en esta oportunidad para poder de verdad conocer cuáles son las propuestas que están haciendo las diferentes candidaturas y cómo es que piensan desarrollar o ejecutar este tipo de propuestas que están haciendo, porque normalmente lo que hacen es dar a conocer algunas cosas muy superficiales, pero no se entra a profundizar de dónde se van a tomar los recursos, cuáles serían los métodos que van a utilizar, de dónde estarían dispuestos a fortalecer cosas o debilitar cosas dentro del Estado. Y entonces eso siempre genera una preocupación en la ciudadanía, porque nos deja un poco ayunos, un poco sedientos de tener más información para saber efectivamente cómo es que van a desarrollar las propuestas que están haciendo. Esta segunda ronda se activaría para los oyentes de Horizontes si ningún candidato alcanza el 40% de los votos válidos. Hay que ser muy claro en esto, en los votos válidos, porque hay personas que hablan del 40% de los votos según el padrón electoral, y no es así, es 40% de los votos emitidos válidos. Ahora, don Walter, ¿qué mensaje envía una elección que va a segunda ronda? Estaríamos hablando de que la ciudadanía obviamente está dividida, que ninguna propuesta logró el consenso suficiente, y al mismo tiempo se convierte, creo yo, vamos a escuchar su comentario, en una oportunidad para reflexionar más, como bien lo decía usted, y también se estaría dividiendo el voto, el voto dentro de un abanico más grande, a la hora de hacerlo con más calma para el primer domingo de abril, que sería la segunda ronda. Continúe, don Walter. Bueno, Edgar, es correcto. Bueno, y hay que tener claro que aquí el grupo mayoritario prácticamente son los abstencionistas, ¿verdad? Correcto. El abstencionismo es el grupo más grande, y es el que tiene la posibilidad, en este momento diría yo, de decidir la elección, de decidir quién podría ser el próximo presidente o la próxima presidenta para el periodo venidero. Entonces, yo creo que eso es muy importante, pero además de eso, la segunda ronda es una gran oportunidad para que podamos conocer con mucho más certeza cuáles son verdaderamente las propuestas que están haciendo, porque don Edgar, hay que decir de que hay propuestas, por lo menos a mí, hay propuestas que sí me dejan un sinsabor. Por ejemplo, esto de levantar las garantías individuales, para mí eso es sumamente peligroso, porque tendría oportunidad la policía de venir a allanarle un local sin necesidad de tener una orden judicial, y eso es sumamente preocupante. Por ejemplo, una organización como la nuestra, que ha sido una organización que siempre ha sido muy crítica de los diferentes gobiernos, de ahí a un gobierno no le gusta como estamos hablando, y vienen y nos allanan aquí el local del sindicato, y yo creo, o solamente si tienen una sospecha de alguna situación, vienen y le allanan uno la casa, o le allanan el local, o cualquier otra cosa. Entonces, a mí me preocupa, y me gustaría escuchar ya con más detenimiento
cuáles son los argumentos y por qué están pensando en tomar ese tipo de iniciativas. Me parece que son preocupantes, pero aparte de eso yo creo que hay otras ideas que también son ideas controversiales. Por ejemplo, ahí se habla de la extracción del oro, de la extracción del gas, un país que le ha apostado siempre a la protección ambiental, de hasta dónde se puede llegar con eso, qué es lo que significa, cómo nosotros podemos aceptar una propuesta de ese calibre cuando aquí una de los trapitos de dominguear ha sido el turismo, y cómo se va a ver a nivel internacional el hecho de que nosotros tomemos ese tipo de decisiones y bajo qué condiciones, porque también hay que tener en cuenta de que cuando tomamos decisiones de esa naturaleza existe un riesgo muy grande en términos de lo que sería la conservación del ambiente y otros temas. A mí me preocupa, por ejemplo, el tema del agua, cómo garantizamos de que se protejan las aguas de este país. Hay muchas cosas, no sé, don Edgar, yo creo que tal vez los debates no han dado como para poder verdaderamente, aparte de que se han ido mucho en confrontaciones de tipo personal, los debates no han dado suficiente información como para tomar una decisión. Y cuando uno habla con la gente en la calle, uno se da cuenta de que las personas están indecisas, de que las personas no tienen claridad, de que hay algunos que se van por una decisión más que todo emocional que por una decisión bien informada. Entonces yo creo que la segunda ronda pues sería una posibilidad ya para tener como más detalles de qué es lo que piensan hacer los diferentes candidatos o los candidatos que puedan trascender a ese momento. Pero yo creo, don Edgar, que aquí lo más importante es que de verdad haya una confrontación de ideas y que no hayan evasivas a la hora de hacer debates, como ya ha sucedido en algunos de los casos donde tanto a nivel de diputados como a nivel de presidencia, de aspirantes a la presidencia, no han llegado a los debates, y entonces se queda uno como con una duda, se queda uno como con un deseo de que verdaderamente todos lleguen a discutir para saber también las fortalezas y las debilidades que tiene cada candidatura. ¿Usted estaría viendo esta segunda ronda como una debilidad democrática o más bien al contrario como una herramienta de corrección democrática? Bueno, yo digo que más bien es una oportunidad, porque cuando se da la segunda ronda lo que tenemos es una confrontación tal vez de dos modelos diferentes, de dos formas de ver el futuro, de dos formas de ver el desarrollo del país, salvo de que sean propuestas muy parecidas, que no creo que la mayor parte tienen sus divergencias. Sería una posibilidad de que nosotros podamos confrontar cuáles son las ideas que tiene cada candidatura y tengamos la oportunidad de elegir con mucho mayor conocimiento, más información. Entonces yo creo que esa segunda ronda significa de que efectivamente dentro del proceso democrático hay posibilidad de tomar una decisión más informada. Y usted ha visto, don Edgar, que nosotros hemos llamado a tomar una decisión con responsabilidad aquí en nuestra organización, y lo hemos hecho en diferentes publicaciones que hemos realizado para precisamente hacerle un llamado a la ciudadanía de que tomemos una decisión, que tomemos la mejor decisión, de que vayamos a votar, pero que votemos con conocimiento de causa, como se dice, para que no vayamos a cometer los errores que hemos cometido en otros momentos, que hemos llevado a la presidencia de la República a personas que lo que han hecho es hacerle un gran daño a la gente más desposeída, a la gente más vulnerable y a las personas que normalmente no tienen o no son parte de los grupos de poder de este país. Entonces, nosotros sí creemos de que en la necesidad de que si hay una segunda ronda verdaderamente se pueda entrar a discutir esos modelos o esas visiones de futuro que tienen las diferentes candidaturas. Ahora bien, hay algunas personas que dicen, bueno, unos, como usted bien lo decía ahora, los indecisos para emitir el voto, que ojalá sean menos cada momento, que salgamos a votar todos, pero que dicen, no, yo ya voté en la segunda ronda, que decidan otros por mí. ¿Por qué es importante que la gente vote también en la segunda ronda?
Bueno, yo creo que es importante porque también, es decir, cuando las personas votan en un proceso electoral, lo que le están dando es legitimidad a los aspirantes a la presidencia. Y si alguien vota o si todos votamos en la segunda ronda, tenemos la certeza de que la persona que estamos escogiendo es la mejor dentro de las alternativas que nos están presentando. Entonces, yo creo que además de eso, siempre lo hemos dicho, bueno, y por lo menos aquí tenemos la posibilidad de ir a votar, de ir a elegir y hacer una selección dentro de las diferentes posibilidades. Ahora en este momento, bueno, y tenemos como cerca de 20 candidatos a la presidencia con diferentes propuestas, y yo creo que hay bastante donde elegir. Ya si vamos a una segunda ronda, pues ya ahí tendríamos que limitar un poquito las posibilidades y saber de que son 2 personas o 2 propuestas, y cuál propuesta para nuestro gusto sería la mejor, porque nos sentimos más identificados con ella, y además porque nos parece que en una segunda ronda ya las candidaturas van a tener que asumir compromisos más concretos con sectores de población y con demandas que están haciendo los grupos poblacionales. En el caso nuestro, nosotros hemos dicho, por ejemplo, en el caso del movimiento del rock, nosotros vamos a ir a votar por aquellas candidaturas que apoyen la evolución del rock. Y eso lo tenemos muy claro y se los hemos dicho, y hemos hablado con candidatos a la presidencia, con candidatos a diputados y con todas las personas que están ligadas a los movimientos, para indicarles que esa es una de las condiciones que estamos poniendo nosotros, y que ya hemos visto candidaturas tanto a las diputaciones como a la presidencia que han dicho nosotros nos comprometemos con eso, y entonces a nuestro grupo le hemos dicho, vea, aquí hay este abanico de posibilidades y escojan ustedes el que les parece mejor. Nosotros no le decimos a nadie por quién votar, sino que les decimos, bueno, aquí está la información, estas son las personas, y ustedes escojan cuál es la que para su gusto representa más sus intereses. Y yo creo que esa es la discusión que tenemos, y ojalá pues logremos de verdad hacer una buena selección, y que esta oportunidad que tenemos se convierta en algo positivo para Costa Rica. Estamos en Horizontes, hoy es jueves de ANEP. ANEP se presenta jueves de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3 FM, Radio Centro para todo Costa Rica, dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Jueves de ANEP es el programa que usted está escuchando en este momento. Participa con nosotros el licenciado Walter Quesada Fernández, directivo nacional de la ANEP. El tema de hoy, elecciones nacionales, la importancia de la segunda ronda. Estamos empezando a recibir algunos comentarios vía WhatsApp 83414142. Repito, el WhatsApp para que usted participe con reportes de sintonía o que nos dé su opinión en cuanto a las elecciones nacionales y la importancia de la segunda ronda. 83414142. 83414142. Solamente mensajes de texto, por favor, porque obviamente durante el programa no podemos estar escuchando mensajes de audio. Dice el doctor Juan Carlos Mora Montero, primero que le envía sus saludos desde la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, y dice, espero que haya una segunda ronda, dice el doctor Juan Carlos Mora Montero. Espero que haya una segunda ronda. Veo clave la segunda ronda por el tema de la elección de diputados, para que ningún partido logre más de 15 diputados. Me parece que tiene razón en la reflexión el doctor Juan Carlos Mora Montero, a quien saludamos. ¿Qué opinión le merece este comentario, don Walter? Bueno, yo creo que es muy importante. En realidad, a mí me parece que las aspiraciones de los grupos políticos obtener más de 40 diputados es un peligro para el país, y así lo considero, porque van a tener la posibilidad de modificar cualquier cosa sin prácticamente ningún tipo de obstáculo. Y nosotros aquí en este país siempre hemos creído en los pesos y contrapesos, independientemente de todos los cuestionamientos que le tenemos al sistema. Nos parece que los pesos y contrapesos son muy importantes para poder garantizar de que efectivamente se tomen decisiones que vayan más en correspondencia con las necesidades que tiene la ciudadanía. Cuando ya tenemos solamente una fuerza mandando en un país, y ahí se corre el riesgo de caer
de que hayan visos dictatoriales, efectivamente, como lo dice la gente, y que se puedan prácticamente modificar toda la estructura del país sin mucho obstáculo. Y a mí eso me preocupa demasiado y nos preocupa demasiado, porque nosotros, independientemente de que hay veces discrepamos con el Poder Judicial o con la Contraloría o con la Asamblea Legislativa, sí nos parece de que es importante de que hayan equilibrios de poder para garantizar que se tomen las mejores decisiones, y ojalá mediante la vía del diálogo, porque normalmente cuando no existe un dominio absoluto de un solo sector, siempre hay necesidad de entrar en diálogos, de entrar en consensos para tratar de buscar las soluciones, y nos parece que ese es el mejor camino, que tiene este país, el que escogió este país, y que la mayor parte de las diferencias que hemos tenido las hemos resuelto mediante la vía del diálogo. ¿Diría usted que el riesgo de si baja la participación en la segunda ronda sería un gobierno con menos legitimidad o mayor distancia con la ciudadanía? Bueno, efectivamente, don Edgar, yo creo que en los últimos tiempos ya hemos tenido ese problema, que la mayor parte de los gobernantes que llegan a Zapote han llegado sin una legitimidad, no han tenido tal vez un respaldo bastante importante de la ciudadanía, y entonces bueno, y eso también genera el hecho de que tal vez no tienen la suficiente autoridad para tomar decisiones. Lo que pasa, don Edgar, es que también uno espera que si van a tomar decisiones, sean decisiones que beneficien a la mayoría. El problema es cuando se toman decisiones que más bien van en detrimento de los sectores más pobres de este país. Y nosotros lo que creemos como organización sindical es que cualquier decisión que se tome tiene que ir primero mediante la vía del diálogo, ojalá, y segundo, respaldando todas aquellas aspiraciones que tienen las mayorías en Costa Rica, porque normalmente lo que han hecho desde la Casa Presidencial y hasta de la Asamblea Legislativa es proteger a los grupos de poder, a los grupos más adinerados, y más bien desmejorar las condiciones de la gente más vulnerable. Y creemos que tenemos que tomar decisiones, ojalá, para que esas mayorías puedan tener mayores oportunidades y no vayan a caer en las garras del sicariato, en las garras de la delincuencia y en otro tipo de problemas que ha venido afrontando Costa Rica por la desigualdad que ha venido creciendo en los últimos años. Es importante hacer notar aquí, dentro de este concepto y el tema que nos ocupa hoy, elecciones nacionales, la importancia de la segunda ronda, cómo influye la segunda ronda en la gobernabilidad, y es que esto obliga al diálogo, a alianzas y a mayor responsabilidad política. Y también cabe hacerse una pregunta, el papel que juegan, qué papel juegan los partidos políticos que no pasan a segunda ronda, y es que ante una segunda ronda se convierten en actores claves en la orientación del voto y el debate público. ¿Por qué? Porque se harán alianzas, se harán comentarios, se hará la mayor reflexión posible en este caso. ¿Qué opinión le merece este comentario, don Walter? Efectivamente, don Edgar, yo creo que ya es cuando ya hayan pasado el tema principal de la elección, tal vez diciéndolo así, que ya es la elección de diputados, la elección de presidentes, y ya entramos a una segunda etapa y donde hay únicamente 2 aspirantes, ya definitivamente esos aspirantes van a tener que entrar en negociaciones con otros grupos y con otros sectores para garantizarse llegar a la Casa Presidencial, y ahí va a ser necesario que también se tomen acuerdos, que se tomen compromisos, que se asuman compromisos con diferentes sectores de la población y con diferentes sectores políticos y empresariales para garantizar de que efectivamente cuando llegan a la Casa Presidencial ya tengan por lo menos una agenda de compromisos, digámoslo así, con diferentes sectores para que sean tomados en cuenta a la hora de gobernar y a la hora de promover proyectos que vayan ojalá en beneficio de toda la ciudadanía y de todos los sectores. Y es que la responsabilidad que tienen los candidatos finalistas sería muy grande, porque ahí tenían 2 meses para ampliar su discurso y pensar en el país y no solamente en su base electoral, sino en Costa Rica. ¿Es correcto?
Así es, ya ahí tienen que desprenderse un poco de sectarismos y buscar definitivamente este acercamiento con otros sectores, porque es la única forma que tendrían para poder atraer más votos y para poder lograr el objetivo que tendrían esas candidaturas, que es llegar a la casa presidencial. ¿Cómo piensa usted, licenciado Walter Quesada Fernández, usted que es una persona que analiza muy bien los procesos electorales, cómo debe informarse la ciudadanía ante una segunda ronda electoral? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es analizar los programas de gobierno, ver cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene cada candidato y cada candidata y su entorno, porque no solamente se trata de personas, se trata de estructuras políticas y también se trata de equipos de gobierno. Entonces yo creo que cualquier decisión que se tome tiene que tomar en consideración esos aspectos y desde luego el compromiso que tienen con la mayoría o la mayor parte de la población costarricense, pero cuando nosotros participamos en esto siempre hablamos de la gente más vulnerable, que normalmente es la gente que queda más excluida, y nos parece que ya una segunda ronda tiene que tener un mayor compromiso con todas esas personas que han venido sufriendo los efectos de las diferentes decisiones y los diferentes proyectos que desde la Asamblea Legislativa lo que han hecho es restarle oportunidades, restarle apoyo y restarle la posibilidad de poder ascender en la escala social para tener una mejor condición de vida. Antes de ir a la pausa, me gustaría hacerle una consulta en cuanto al rol del movimiento sindical en este proceso. Imagino yo que deberá el movimiento sindical informar y educar políticamente a los votantes, igualmente defender los derechos laborales y sociales, pero que sea usted el que nos diga ¿qué rol juega el movimiento sindical en este proceso? Esta pregunta sería con la que también abriremos la segunda parte con don Rafael Mora. Pero de momento se la hago a usted, todavía no vamos a la pausa. Díganos, por favor, usted, ¿cuál es su opinión en cuanto al rol que juega el movimiento sindical en este proceso? Bueno, hay que recordar, don Edgar, que a los sindicatos no se les permite participar en la contienda electoral. Sin embargo, nosotros desde nuestras posiciones, sin dar una opción política determinada de un partido determinado, nosotros lo que hacemos es promover algún tipo de acciones para garantizar de que la gente tome la mejor decisión. Por eso nosotros aquí en ANEP hemos venido haciendo varios cortos, varios anuncios donde le estamos diciendo a nuestros afiliados y afiliadas por dónde tienen que un poco pensar el voto, por dónde tienen que analizar a las candidaturas, cuáles son las demandas que nosotros tenemos como movimiento sindical y como sectores sociales, para que cuando las personas vayan a tomar una decisión, recuerden de que tienen que tomar una decisión considerando una serie de aspectos que han sido parte de las luchas que hemos venido desarrollando a través de los años y que nosotros queremos que hayan candidaturas que se comprometan a llevar a cabo o a ejecutar algunas de esas propuestas que nosotros estamos haciendo. Básicamente un voto informado. Gracias, don Walter, le agradezco mucho. Vamos a ir a una pausa nosotros y venimos en la segunda parte, aunque usted se mantiene en línea con el compañero Rafael Mora Solano. Ya regresamos. Ya regresamos a ANEP, Humanismo, Derechos Humanos y Justicia Social. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. El médico me dijo hace años, usted tiene un vértigo paroxístico posicional benigno. Casi me caigo para atrás. Por dicha, dijo benigno, y eso me dio un respiro. Y me explicó que era un mareo que me daba por un oído, no por los dos. Posicional, es decir, que cuando cambiaba de posición me mareaba y que no era grave. Lo que demostró corrigiéndome el mal. Pues bien, me dio información correcta. Pero a mí, que no tenía formación médica, fue como nada. Es decir, que cuando uno no tiene formación, no entiende lo que le dicen, aunque cree entenderlo. Así nos pueden decir que un invento de Kenia nos puede servir en Costa Rica. Y como la mente no ubica a ese país, no tiene ni idea de su clima o parecido con el nuestro, no entiende. Eso nos sucede
con el exceso de información que recibimos por celulares, internet, radio, televisión, contacto social y más. De modo que creemos que estamos en capacidad de decidir por tener tanta información. Pero si no tenemos la formación adecuada, somos bodegas de chunches, presa fácil de las grandes corporaciones mercantiles que nos manipulan con la información, como lo hace Facebook cuando escoge por nosotros. Y lo saben los políticos de carrera, que nos van llenando de información que solo obstruye la mente, que gastan millones en encuestas que dan ganando al pagador de la encuesta. Y ahora, con nuestros millones de colones en campaña, intentarán que pensemos que estamos decidiendo cuando nos llevan manipulados por falta de formación. ¡Cuídense! Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Así es, así es, así es la carne de res. La carne de res es un alimento de primera calidad. Posee altas propiedades nutricionales gracias a sus niveles de hierro, vitaminas y minerales para una dieta equilibrada. Además, es una excelente fuente de proteína que ayuda al desarrollo de la masa muscular. La carne de res es nutritiva. Así es, así es, así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Continuamos. ANEP, 67 años, cumpliendo con la clase trabajadora y el pueblo costarricense. Retornamos. Estamos hoy jueves de ANEP aquí en Horizontes y en la segunda parte vamos a conversar con el asesor político de ANEP, el señor Rafael Mora Solano. Antes quiero leer algunos mensajes que han venido ingresando por acá. Doña Ligia Garro hace su reporte de sintonía. La licenciada Sonia Monge Jara también hace su reporte de sintonía. María R. Vamos con unas mujeres hoy aquí en la primera parte. María R. dice: muy feliz día, señores. No más continuidad de muertos caídos en nuestras calles por la violencia generada por el crimen organizado que metió Chávez. No más niños y padres horrorizados al ir a los centros educativos. No más continuidad de la destrucción de la Cruz Roja, de los dos seguros básicos como son el INS y la Caja Costarricense de Seguro Social. Bendiciones y muchas gracias. Atentamente, María R. Igualmente, Eda Zúñiga dice por acá: hola, buenos días, excelente el programa, muy importante que todos salgamos a votar. Hay que impedir que todos se vayan a primera ronda. Vamos por una segunda vuelta donde se pueda analizar con más calma, como dicen ustedes, ya el primer domingo de abril. Los escucho desde Santa Ana. Gracias, muchísimas gracias, doña Eda. Igualmente dice por acá William Alejandro: buenos días, los estoy escuchando desde Nicoya, la señal es perfecta aquí, muy bueno el programa, sigo escuchándolos por la radio, solamente quería felicitarlos. Ok, Edgar, el tocayo mío, desde Pérez Celedón, dice: buenos días, don Edgar, qué bueno esta serie de programas donde lo invitan a uno a reflexionar y a salir a votar. Salgamos a votar y sobre todo digámosle no al continuismo. Aquí en Pérez Celedón las cosas están horribles, sin embargo, bueno, lo leo como él lo dice, sin embargo hay algunos cabezas calientes que quieren el continuismo. ¿Continuismo de qué? De inseguridad. ¿Continuismo de qué? De cada día más cara la vida. ¿Continuismo de qué? De escuelas cayéndose. ¿Continuismo de qué? De menos bonos de vivienda. ¿Continuismo de qué? De menos ayudas en los comedores escolares. Este gobierno ha sido un desastre y hay que decirlo claramente. Dichosos nosotros que tenemos un programa como Horizontes donde se puede hablar francamente. Viene otro por acá, vamos a verlo. Dice por acá el licenciado Gustavo Corella Vázquez está reportando sintonía. Un gusto saber de usted, don Gustavo. Saludamos
también allá en la Escuela Nacional de Policía, al licenciado Oscar Calvo. Siempre es un gusto saber de usted. Un saludo para el licenciado Marco Bahía Chavarría, que reporta sintonía. Y vamos a ver, tenemos por acá Ana Rita Gómez nos dice: buenos días, los felicito por el programa, los estoy escuchando desde Cóbano, excelente el asunto, a salir a votar y no más continuidad, este gobierno ha sido un desastre, esta señora no tiene argumentos, el único argumento que tiene es decir, yo soy la candidata de la continuidad, por eso se ha negado a ir a una serie de debates. Vamos a ver la ausencia de ella nuevamente en el debate de Canal 7 y en los debates donde ha ido, lo que hace es pegar 4 gritos como el presidente actual, que es simplemente un gritón y un matón. Bueno, lo leo como lo dicen, porque aquí el costarricense todavía hoy, 29 de enero de 2026, tiene derecho a manifestarse pública y abiertamente, siempre y cuando no sea con vocabulario corriente, vulgar y soez. Licenciado Walter Quesada Fernández, repito, estuvo con nosotros en la primera parte y ahora viene con nosotros el señor Rafael Mora Solano, asesor político de la ANEP. Le haría la misma pregunta con la que despedimos a don Walter en la primera parte. ¿Qué rol juega el movimiento sindical en este proceso, don Rafael Mora Solano? Le escuchamos con atención y con mucho respeto. Bueno, muy buenos días nuevamente a su audiencia y a usted, don Edgar. Vean, tal y como lo terminó diciendo mi compañero de la Junta Directiva Nacional de la ANEP, don Walter Quesada, el movimiento sindical no puede participar en banderías políticas en procesos electorales, es decir, no puede levantar la bandera de un partido político. Primero porque las organizaciones sindicales están conculcadas en el Código de Trabajo específicamente a no participar en procesos electorales, ni apoyar ninguna tendencia política dentro de un proceso electoral partidario en Costa Rica. Entonces, ese es un tema que nosotros tenemos muy claro. Pero lo que sí puede hacer el movimiento sindical como una organización sindical que es así también establecida como organización social en el Código de Trabajo, es emitir criterios, es generar pensamiento, es promover el pensamiento crítico. Esos son como que los lineamientos fundamentales de la organización sindical, a partir de lo que establecen los estatutos de cada organización sindical y que, como les digo, está regulado en el Código de Trabajo. Vean, el impacto del movimiento sindical en Costa Rica, el impacto de la ANEP, es reconocido por propios y extraños, por los que son amigos nuestros y por los que no nos quieren. Porque bueno, ¿por qué? Porque generamos opinión. Lo más importante es que nosotros generamos opinión y queremos que esa opinión sea una opinión crítica, respetuosa y sobre todo con un conocimiento claro de lo que está pasando en la actualidad del país, porque nosotros podemos hablar de la actualidad, no podemos hablar de lo futuro, no tenemos la bolita mágica para determinar qué es lo que va a pasar en este país. Tampoco tenemos la verdad absoluta, pero sí tenemos la realidad. Y la realidad es que sí podemos opinar sobre lo que ha ocurrido en este gobierno y en gobiernos tras anteriores. Ya la gente nos conoce, ya la gente sabe que nosotros hemos criticado a todos los gobiernos anteriores porque todos los gobiernos anteriores han venido en una línea que ha empobrecido, que ha debilitado, que le ha quitado derechos a la clase trabajadora en este país, que ya no han respetado lo que los grandes caudillos en su momento que constituyeron este país a partir de las reformas de 1948 con la Constitución Política en la Segunda República hicieron, como las transformaciones democráticas, como las transformaciones en la institucionalidad costarricense, con la división de los 3 poderes de la República, por cierto, muy venido a menos con el actual gobierno del presidente Chávez, en donde pues ahí se ha querido desconocer la institucionalidad, se ha querido desconocer esa división de los 3 poderes. Es que nos guste o no, esa es la realidad constitucional de este país y tenemos que respetarla. Este gobierno no lo ha hecho. Y así le hemos criticado al gobierno del PAC, recuerden ustedes las elecciones pasadas, cómo
nosotros promovimos en aquel momento un llamado a la clase trabajadora a pasar factura por todo lo que nos había hecho el gobierno de Carlos Alvarado en la administración pasada. Nos quitó derechos, nos quitó el derecho a la manifestación con la huelga, con la ley antihuelgas, nos quitó el derecho a tener aumentos salariales, nos puso una regla fiscal que debilitó la institucionalidad costarricense y que congeló los salarios en el sector público y que también mató muchas empresas pequeñas y medianas. Esa ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, la ley 9635, esa ley vino a despedazar a los trabajadores del sector privado que tenían emprendimientos, que eran de la clase media para abajo, ¿verdad? La gente de los no las grandes empresas, por supuesto, esas siempre se salen con la suya, pero el pequeño y mediano empresario fue muy perjudicado. Entonces, así, y hemos criticado a los gobiernos de Liberación y a los de la Unidad, es decir, a nosotros no nos pueden decir que es que nosotros estamos levantando la bandera de alguien. Nuestra función es generar pensamiento crítico y ese derecho nos lo da la Constitución y ese derecho nos lo da el Código de Trabajo, como organización social que somos, como parte crítica del modelo social, cultural y político que debe vivir este país. Y lamentablemente, no podemos dejar de hacerlo para los que no nos quieran, para los que no les gusten nuestras posiciones y nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad democrática. Respetamos a los que promueven el continuismo. ¿Pero el continuismo de qué? ¿El continuismo qué? ¿Cuál es el continuismo? ¿En qué se sienten los costarricenses realmente esos que apoyan el continuismo se sienten debidamente representados, que se cumplió con las promesas que este actual gobierno hizo al principio de su mandato o en campaña electoral, cuando dijeron van a bajar las medicinas? Me lo permite, don Rafael, hablan de continuismo mientras tenemos a Costa Rica como una alfombra roja de costa a costa y de frontera a frontera. O sea, la violencia y la inseguridad es evidente. No sé cómo descarada y abiertamente se puede decir continuismo con mucho orgullo. ¿Continuismo de qué? Continúe, por favor, pero sí quería resaltar el asunto de la inseguridad y la matanza que se está llevando a cabo en nuestras calles y frente a nuestras escuelas. Claro, a eso iba. Les decía, el continuismo de que nos ofrecieron mejores precios en los medicamentos, que iban a bajar las medicinas y todo el mundo iba a tener acceso a las medicinas. Eso no pasó. También nos ofrecieron que los recibos de luz, del agua iban a bajar. Nada, todos los días más altos. También nos ofrecieron que iba a haber mejores condiciones en la educación, que iba a haber mejores condiciones en la seguridad ciudadana, y ha sido todo lo contrario. Estamos tomados por la violencia, por un discurso de violencia. Es que si la violencia fuera la de las calles, la de los grupos narcos, las de la gente que siempre le ha robado a este país, pues estamos de acuerdo. Pero es que la violencia se ha generado desde la misma casa presidencial, con un discurso que divide a la ciudadanía costarricense, con un discurso que le bajó el nivel al alto compromiso y al alto papel de desempeño que debe tener un presidente de la República. Yo nunca me esperé ver un presidente de la República con un lenguaje tan violento, tan insulso y tengo que decirlo, tan vulgar, ¿verdad? O sea, le bajaron el nivel al puesto de primer ciudadano de este país, el presidente de la República. Los términos que se han utilizado en las conferencias de prensa desde Casa Presidencial, la vulgaridad de las expresiones, los gestos personales que se hacen desde ese púlpito, en este momento son lamentablemente el reflejo de un impacto mayor de la violencia entre los ciudadanos y ciudadanas. Ayer veía yo una noticia que por día en las calles, en promedio, hay 3 confrontaciones entre conductores de vehículos, que se bajan a pelearse, a mentarse la mamá, como se dice popularmente, y eso, pues eso viene, ¿por qué? Porque es efecto de lo que estamos viendo en la televisión, de lo que nos están inculcando. De ahí que yo quiero caer en este otro punto, y es, ¿por qué es importante la segunda ronda electoral? ¿Por qué nosotros, como organización sindical, creemos que es fundamental que haya una segunda ronda electoral? Bueno, primero porque nosotros tenemos, en este momento, con tantas opciones políticas, lo cual es bueno también,
pero genera una distorsión, es decir, hay mucha bulla, hay muchos debates, a unos llegan unos candidatos de un partido, a otros llegan otros candidatos de otros partidos, y eso es una mezcolanza que definitivamente no nos deja pensar con claridad. Hay mucha bulla en este momento, necesitamos más silencio, y por eso la segunda ronda nos provee la opción de ver a solo dos opciones, ¿verdad? O sea, dos partidos políticos que van a llegar a una segunda ronda, lo cual nos puede hacer visibilizar mejor cuáles son los planes de gobierno que tienen, cuáles son las respuestas que tienen a los ciudadanos, con una discusión, digamos, más centrada en solo dos opciones, para que los costarricenses podamos después de este zarandeo que va a ser la primera ronda, porque va a haber segunda ronda, don Edgar, va a haber segunda ronda. Nosotros no podemos caer en el juego de las encuestas. Las encuestas han demostrado en el 95% de los casos que se equivocan, y se han equivocado en la elección de Carlos Alvarado para la más reciente con el PAC, y se equivocaron en la elección de don Rodrigo Chávez para este gobierno, ¿verdad? Eran los últimos en las encuestas y llegaron a ser presidentes. Entonces, creer en las encuestas es engañarse uno mismo y engañar a la población de aquellos medios de comunicación que así lo están haciendo. Por ahí, pues, yo le dejaría mi primera intervención para hacerle un llamado a los costarricenses a que la única encuesta válida es la del próximo domingo. Creo que así es, definitivamente, sobre todo que hay muchas encuestas que son evidentemente pagadas. Aquí en estas elecciones hemos visto canales de televisión que se han puesto de rodillas y de alfombras para hacerle campaña al gobierno, ¿a cambio de qué? No sé, solamente ellos sabrán. Igualmente algunas emisoras de radio y medios digitales también han hecho lo propio. Le pregunto ahora, si la ciudadanía vota de manera de manera informada y de forma crítica, ¿puede la segunda ronda reducir el populismo? Pues sí, claro, la segunda ronda nos limpia, ¿verdad? Después de ese zarandeo que les decía que va a ser esta primera ronda, esa segunda ronda nos va a posibilitar efectivamente que los candidatos se centren en un discurso menos populista y más realista, ¿verdad? Y que veamos cuál es la realidad y cuáles son las alternativas que presentan las opciones que van a llegar a esa segunda ronda electoral. Pero en definitiva, nosotros sí creemos que ese populismo va a tener que ser, vamos a ver, regulado en una segunda ronda. ¿La segunda ronda fomenta acuerdos programáticos o debería hacerlo? Sí, vamos a ver. Acuerdos entre los partidos, me refiero. Sí, vamos a ver, seguramente en una segunda ronda, pues van a haber acuerdos. Usted va a ver que unos partidos van a apoyar a uno o a otro candidato o candidata. Eso, es muy normal. Ya ha pasado en el pasado. En las segundas rondas hemos visto cómo los partidos que no clasificaron, dice uno, para la segunda vuelta, pues se unen a otros que son de su misma línea, pensamiento, o que hicieron pactos para tener ciertos derechos en un actual gobierno de ese partido al que están aliándose. ¿Cómo evalúa ANEP el escenario de la segunda ronda? ¿Como una oportunidad para exigir compromisos claros en materia social o como una oportunidad para reflexionar? Coméntenos por favor al respecto. Sí, por supuesto. La ANEP lo evalúa precisamente como eso, como una oportunidad para exigir compromisos claros con la ciudadanía, para una oportunidad en más bien desenmascarar cuáles son los verdaderos objetivos de cada una de esas dos opciones que llegaron a la parte final de la contienda en una segunda ronda, ¿verdad? Nosotros creemos que una segunda ronda electoral nos posibilitará escudriñar al máximo el plan de gobierno del candidato o candidata, ya sea el del oficialismo o de los partidos que lleguen a esa segunda ronda electoral. Además, consideramos que también ahí vamos a poder ver que esos planteamientos programáticos de la política, ¿cuáles son? En el campo de la salud, de la educación, de la inversión social, de los derechos laborales, de la justicia social y de los propios derechos humanos en este país. Me gusta eso último que está diciendo usted porque va de la mano con la siguiente pregunta. ¿Qué temas no pueden quedar fuera del debate? Me refiero a lo que es empleo, salario, seguridad social, educación, seguridad ciudadana, repito, con este baño de sangre que nos tiene este gobierno, que según ellos quieren continuidad para seguir bañando a Costa Rica de sangre. ¿Qué temas no pueden quedar fuera del debate entonces?
Bueno, para nosotros evidentemente la salud, ¿verdad? La seguridad ciudadana, la educación, la inversión social, la infraestructura de este país, por ejemplo, tan venida a menos. Es necesario que este país se modernice, mejore su infraestructura, cumpla con los compromisos. Esa carretera San Carlos que lleva no sé cuántos años esperándole a la gente de esa zona. Evidentemente los derechos laborales, el derecho a la manifestación, el derecho a tener salarios crecientes y el derecho en general, pues, a que todos podamos expresarnos. Es que aquí está en juego el derecho a la libertad de expresión, que tampoco lo hemos tocado a fondo, pero que en estas elecciones parece que el derecho a la libertad de expresión es fundamental. Máxime cuando en el mundo la situación de los derechos humanos y de expresión está tan violentada. ¿Qué papel juega la ciudadanía en esto? ¿Qué le corresponde a la ciudadanía organizada? ¿Debería de fiscalizar, debería de proponer, debería de participar más activamente? ¿Cuál sería el papel de la ciudadanía organizada? Sí, claro. El papel de la ciudadanía organizada en este país, de las organizaciones sociales, es promover desde sus propias organizaciones, me refiero al movimiento sindical, al movimiento cooperativo, a los grupos organizados en diferentes comunidades, por ejemplo, movimiento comunal, a motivar a que la gente salga a votar. Tenemos que salir a votar. Y ya no es solo porque queramos o no, es porque es una obligación histórica en esta coyuntura que pasa este país y de cara a lo que está ocurriendo en el mundo, que nosotros salgamos a votar. No podemos quedarnos en la casa. ¿Diría usted que existe cansancio electoral en alguna población que se puede traducir en apatía política? Sí, definitivamente siempre va a haber abstencionismo, ¿verdad? Porque va a haber un porcentaje de la población que no de ahora, sino desde hace mucho tiempo ha perdido la fe en las personas que dirigen los países, en los políticos principalmente, ¿verdad? En los que se dedican a la política partidaria. Entonces, uno entiende que va a haber un nivel de abstencionismo, pero ¿qué es lo que estamos tratando de hacer en este momento? Las organizaciones sociales, nosotros con el pensamiento crítico que estamos promoviendo desde la ANEP, bueno, lo que estamos haciendo es que esa poca participación cada vez sea menos, es decir, que esa apatía vaya bajando, y esa es responsabilidad nuestra y en eso estamos. Esperemos que así sea, esperemos que así sea. Un mensaje final para que usted invite a todas las personas a votar por no al continuismo y a votar sobre todo por quien el candidato que ellos quieran. Sí, bueno, primero que todo decir que la ANEP está profundamente comprometida en la paz social, en el diálogo social, y que creemos que es parte de la paz social y del diálogo social es precisamente hacer un llamado con el pensamiento, con el corazón, pero sobre todo con la capacidad de decisión que tenemos las y los costarricenses a partir del derecho democrático al voto, y que no lo debemos desperdiciar, y que el 1 de febrero, el próximo domingo, todas nuestras bases, nuestros afiliados y afiliadas y sus familias deben salir a votar. Y ese llamado es para toda la población costarricense. Que así sea. Un saludo para el licenciado Jay Norcano, que nos dice, excelentes los panelistas. Y se pregunta él, ¿serán señales para la población tica u otro gremio político? Los temblores debajo de la Asamblea Legislativa. Según pronóstico para el domingo va a llover y tenemos un ambiente frío. ¿Serán estos pronósticos? Dice el licenciado Jay Norcano. Nuestra reflexión final que compartimos con nuestros invitados y con todos ustedes, amigos y amigas que nos sintonizan. La segunda ronda electoral no es un trámite menor, es un momento decisivo para el futuro del país. En ella se pone a prueba la madurez política, la capacidad de diálogo y el compromiso ciudadano. Participar, informarse y votar con conciencia es la mejor forma de defender la democracia, los derechos sociales y el bien colectivo de todo Costa Rica. Muchísimas gracias, licenciado Walter Quesada, le agradezco mucho su participación. Bueno, don Edgar, con mucho gusto, muchas gracias a usted más bien por haberme brindado la posibilidad de hablar sobre este tema, y a mi compañero Mora, saludos. Don Rafael Mora, para que usted se despida, y le damos las gracias a usted también públicamente por su excelente participación. Muchísimas gracias a usted, don Edgar, a su escuchado programa Horizontes,
y a los oyentes de este gran programa que nos han permitido pues expresar nuestra opinión y nos han tenido la paciencia y el respeto necesario. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Recuérdenlo, este programa ustedes lo pueden descargar de nuestras redes sociales, Programa Radial Horizontes en Spotify, Programa Radial Horizontes en nuestro canal de YouTube y desde luego en nuestra página que los invitamos a que la visiten, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, esa es nuestra página, ahí estará colgadito en unos 40 minutos este programa. Jueves de la próxima semana, de 7:20 a 8:20 de la mañana, regresa siempre aquí en 96.3 FM dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes, Jueves de ANEP. Recuerde, Jueves de ANEP, los jueves de cada semana de 7:20 a 8:20 en 96.3. Buenos días, hasta mañana. Recuerde, todos los jueves aquí en Horizontes, ANEP, el sindicato que no se alinea y no se vende. Trabajamos por nuestra gente. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Así es, así es, así es la carne de res. Puedes elegir entre más de 34 cortes diferentes y prepararlos como más te gustan. Al horno, a la plancha, a la parrilla, en salsa, en picadillo, en sopas. La verdad es que hay cientos de formas de hacer una rica receta con carne y sorprender a todos en casa. La carne de res es versátil. Así es, así es, así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga.